Arrastion, lankide estimatuak, eskerrik asko hemen gurekin egoteagatik. Zainketa aringarrien inguruan egiten ari garen masterclass berri honetara. Asko posten gaitu hemen gonbidatu berri bat izatea. Aspaldidanik ezaguna duguna, Rogelio Altisent. Aspaldi hainbat gerratan ibigitakoak. Eta, bueno, voy a pasar a presentar en castellano esta nueva jornada del día de hoy. Os decía que buenas tardes a todos, a todas, por estar con nosotros y compartir este espacio con esta nueva masterclass, en la que contamos con la presencia de nuestro compañero, conocido de tiempo ya, Rogelio Altisent, que trabajará la ética y los cuidados paliativos. Seguimos en esta serie de masterclass que pretenden acercar esta cultura, esta idea, este pensamiento paliativo, por una parte a los usuarios, a la sociedad, que es una de las funciones que se está potenciando desde la Fundación Pia Aguirreche. Me atrevo a quitarle un poco la idea al compañero y, cómo no, también a todos los trabajadores y trabajadoras de los aspectos, en todos los aspectos sanitarios, en todos los niveles sanitarios. Es importante este trabajo desde el punto de vista de que este pensamiento, esta forma de proceder, si bien es cierto que podríamos decir que forma parte de la idiosincrasia del trabajador sanitario, hoy más que nunca, cara a este mundo quizá un poco rápido, quizá tan tecnológico, pues nos obliga a tener presente estos aspectos de la cultura paliativa. Y concretamente en el día de hoy, que vamos a trabajar la ética en cuidados paliativos, pues no seré yo, será nuestro invitado quien nos ilustre con más experiencia y con más detenimiento sobre ello. Sin más, yo, pues nada, daros la bienvenida y, bueno, agradeceros muchísimo el estar aquí acompañándonos. Bueno, muchísimas gracias, Agurtxan Ortiz, y enhorabuena por tu nombramiento de nueva presidenta de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Muchas gracias a ti, a Ricardo Franco y a la Academia por hacer siempre este hueco tan estupendo en este local y con vuestro apoyo, que es imprescindible para hacer que estas clases magistrales, digamos, puedan tener lugar y podamos retransmitirla a todo el mundo. Gracias a nuestro invitado de hoy, Rogelio Altisent, al que luego presentará Jacinto Batis, como solemos hacer. Yo no quiero llevar mucho tiempo, pero como suelo hacer en estas entradas de las clases magistrales, me gustaría ponernos un poco al día de las actividades de la Fundación, no desde el principio, sino desde la última clase magistral, que es cuando probablemente pues, seguís con una cierta regularidad, ¿no? Entonces, deciros que hemos firmado un convenio de colaboración con la Fundación Vivo Sano y su programa de Al Final de la Vida. Esta institución es el principal altavoz que hay en España sobre los cuidados paliativos desde el punto de vista mediático. Disponen de un departamento completo de comunicación dedicado a la divulgación de contenido propio. También que hemos empezado a colaborar con la Universidad Pontificia de Comillas, que imparte el único máster universitario de cuidados paliativos de España. Hemos acordado con la Universidad Francisco de Vitoria crear una cátedra que se denominará Cátedra Universidad Francisco de Vitoria, Fundación Pia Aguirreche en Cuidados Paliativos, y estará adscrita a la Facultad de Medicina e iniciará su actividad en el curso 23-24. Y estamos además trabajando en nuevos acuerdos de colaboración con Fundación Cudeca, con Arte Paliativo, con Fundación Doble Sonrisa, con el Centro de Humanización de la Salud Los Camilos y con la Asociación Española contra el Cáncer. Ahí, como veréis, pues la actividad sigue y continúa, y para nosotros, como siempre, muy importante formar y divulgar, está en el centro de nuestra actividad, ¿no? Y nada más,
le paso a Jacinto la palabra y os dejamos aquí a los dos para que arranquemos con la sesión de hoy. Muy bien, Arratsaldeon. Yo empiezo como en otras ocasiones. También este ponente es amigo mío. Pero a este le conocí en Zaragoza, no en Bilbao, como a los anteriores. Rogelio Altisent es especialista en medicina de familia y comunitaria. Es profesor titular de bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, director de la Cátedra de Profesionalismo y Ética Médica de la propia Universidad de Zaragoza. He trabajado con él desde hace muchos años, estábamos recordando antes cuántos años y pasaban de 20, ¿no? Casi 25, en la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial, de la que él ha llegado a ser presidente. También seguimos trabajando juntos actualmente en el Observatorio de Atención Médica al Final de la Vida de la institución colegial, de la OMC. Es presidente del Comité de Bioética de Aragón y ha sido vicepresidente del Comité Nacional de Bioética. Es director también del curso de experto de ética médica y deontología de la Organización Médica Colegial y autor de numerosas publicaciones científicas, aparte de todas muchas cosas, pero que, bueno, si queréis saber algo más, os metéis en Google y seguro que veréis muchísimas cosas que hace Rogelio Altisent. Bien, para hacer paliativos yo creo que hacen falta tres cosas. Por una parte, que el profesional tenga competencia clínica, que sea un clínico competente, que tenga habilidades en comunicación y que tenga habilidades en la toma de decisiones difíciles que se dan al final de la vida. Yo creo que son las tres condiciones fundamentales para atender al final de la vida. Porque, fijaros bien, los conflictos éticos o las tomas de decisiones difíciles que generan conflictos éticos al final de la vida tienen que ver esos conflictos con la vida, con la muerte, con la vulnerabilidad, con la fragilidad de las personas. Y tomar decisiones en esas condiciones es muy difícil porque depende de lo que digamos o lo que decidamos hacer, de todo ello va a depender la vida de la persona. Y de todo esto, de esa ética en los cuidados paliativos, es la que nos va a hablar hoy Rogelio Altisent, porque consideramos que es una parte importante de los cuidados paliativos. Hemos hablado de cómo se concibe la muerte al final de la vida, con el profesor Enric Benito, nos habló cómo hay que formarse en cuidados paliativos el doctor Carlos Centeno, nos ha hablado de un aspecto muy clínico y muy necesario, como el tratamiento de la sedación paliativa, el profesor Javier Rocafort, y ahora vamos a hablar, o va a hablar el profesor Rogelio Altisent sobre aspectos éticos de los cuidados paliativos. Así que yo, Rogelio, te doy la palabra y a todos los que estáis conectados, pues ir preparando preguntas para que cuando termine, lo mismo que los que estáis aquí presentes, le podamos hacer para que todavía podamos entender mejor aquellas dudas que podamos tener sobre estos aspectos tan importantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Buenas tardes. Es un honor estar aquí compartiendo tribuna con profesores tan relevantes en este programa de conferencias que ha organizado la Fundación Pia Aguirreche en colaboración con la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Mi gratitud al patronato de la Fundación Pia Aguirreche en la persona de su presidente, don José Galíndez, la nueva presidenta, que no la veo ahora, de la Academia de Ciencias Médicas, también la felicito por su reciente nombramiento. Y de manera muy especial quiero agradecer al inspirador de este ciclo, a Jacinto, y bueno, él ya lo ha dicho, pero deben ustedes saber que la amistad de Jacinto es la causa principal de esta invitación. Cuidar la dimensión ética es un requisito de auténtica calidad asistencial. Como decía en el Principito de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Hay cosas que solo se pueden leer con el corazón, cosas que solo se pueden leer con la razón,
Y ahí es donde situamos la libertad, situamos la confianza, situamos el amor, la paz espiritual, la muerte tranquila, todas esas cosas que componen el background de lo que es la dimensión ética. Hoy se puede afirmar que la bioética ha traspasado las fronteras de las profesiones sanitarias y se ha convertido en una tarea compartida con los ciudadanos. Y ustedes saben perfectamente, ¿no?, que ahora mismo la ética aplicada a los cuidados paliativos ha franqueado los recintos de la sanidad y de la universidad y se convierte en una cuestión pública que a menudo es objeto de opinión y de debate social. Y también pienso que bastantes de las cosas que sobre ética tengo que explicar yo a mis alumnos en la Facultad de Medicina no son muy diferentes de las cosas que me parece que es importante que conozcan mis pacientes. Y en ese sentido hay ahí un trasiego, ¿no?, de conceptos, o sea, que ya es muy difícil. Antes hemos grabado unas escenas al empezar la conferencia que me han pedido unas píldoras de conceptos y claro, el tema era, ¿pero para quién hablamos? ¿A profesionales? Y me decían, no, tienes que hablar a ciudadanos, a pacientes. Es que esta es la situación. Y a mí me gustaría que las cosas que hoy yo voy a contar aquí se puedan comentar con sencillez y facilidad cuando sea necesario con familiares, con conocidos, sean o no profesionales sanitarios. Y me parece que no me equivoco pensando que ustedes están cautivados por los cuidados paliativos. Me refiero a quienes están aquí en la sala y a quienes nos están viendo en la nube, ¿no? Yo vengo comprobando desde hace más de 20 años que los estudiantes de medicina se enganchan a la medicina paliativa de tal manera que he llegado a la conclusión de que el mejor modo de enseñar ética clínica es a través de la casuística paliativa. O sea, cuando quiero enseñar algo con cierta garantía de enganche emocional, les pongo casos de cuidados paliativos. Y me preguntaba por qué esto es así. Y reflexionando por cuál es la razón última de esto, me he encontrado con una figura del marketing y de la comunicación, que es Simon Sinek, famoso por su definición del círculo dorado. No sé si alguno de ustedes, veo alguna cara que asiente. Él explica que para tener éxito con cualquier producto a la hora de venderlo, más allá de lo que quieres vender, que da igual vender ordenadores, que vender neveras, que vender coches, y más allá del modo de vender, la clave del éxito está en entender el por qué hay que vender, por qué hay que tener ese ordenador, por qué hay que tener ese modelo de coche. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque necesitamos el enganche emocional que nos proporciona entender el porqué de algo. Claro, esto en el fondo es la pregunta filosófica, el porqué. El porqué es la pregunta que hace la filosofía. Y queridos amigos, queridas amigas, ¿por qué nos enganchan de este modo los cuidados paliativos? Pues yo creo que no hace falta ser un lince, pues porque cala en la percepción de todos que los cuidados al final de la vida nos comprometen en lo más íntimo, en las entretelas, nos toca el corazón. Porque no estamos hablando de la función renal, no estamos hablando de las conexiones neuronales, estamos hablando de la afectividad y en realidad de la felicidad de la gente, la felicidad de la persona. Y esto es así porque nos afecta emocionalmente, por activa o por pasiva, porque de todos ustedes, los que estamos aquí ahora reunidos y quienes lo están escuchando desde muchos países, todos o estamos cuidando a alguien cercano o estamos pensando en que lo vamos a tener que cuidar dentro de poco o nos van a tener que cuidar a nosotros. Bueno, pues entonces entramos en materia para empezar nuestra reflexión. A mí me parece que es obligatorio, y creo que es obligatorio para la audiencia, quien haya asistido a una conferencia sobre ética de los cuidados paliativos, tiene que saber quién es Dan Callahan, quién es Daniel Callahan. Daniel Callahan fue el líder de un legendario y ya clásico documento del Hastings Center. El Hastings Center es probablemente el centro con más solera de bioética del mundo, el iniciador de la bioética mundial. Bueno, pues bien, allí
En 1996, hace casi 30 años, se dio un golpe de volante a los fines de la medicina, poniendo en el centro de gravedad el alivio del sufrimiento, los cuidados al paciente incurable y la búsqueda de una muerte tranquila. Estos tres objetivos dominan junto con la prevención y la curación. Y aunque esta declaración sobre los fines de la medicina se ha recibido con aplausos unánimes, todo el mundo cita este documento, todo el mundo dice que esto es muy interesante, que efectivamente esa es la realidad de la vida, tal. Pero, señores y señoras, todavía hoy la mayoría de las facultades de medicina en España siguen centrando su currículum de manera prioritaria en la curación. Luego volveremos sobre esta cuestión. Para esta exposición yo he seleccionado, esto es como una visita guiada a la ética de los cuidados paliativos porque evidentemente tenemos el tiempo limitado, no podemos entrar en demasiadas profundidades, pero sí que he querido hacer una selección como un picoteo. Y quiero hablarles de la ética, qué es la ética de la primera persona frente a la ética de la tercera persona. Hablaremos de los tipos de medicina y sus implicaciones éticas. Hablaremos de la regla de oro en cuidados paliativos, el concepto principal, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Diremos unas palabras sobre la ética de la acción paliativa y hablaremos de dos cuestiones, por último, que a mí me parece que necesitan ser incorporadas al currículum y a la formación de los profesionales, que es la planificación anticipada de cuidados y el síndrome del deseo de adelantar la muerte, donde se puede insertar la eutanasia, pero que, como veremos, es un concepto más amplio. Bien, para empezar, yo he seleccionado estas y les he dicho que lo primero, ética de la primera persona, ética de la tercera persona. Antes de entrar en cuestiones más específicas del final de la vida, a mí me parece que es bueno, interesante, entender la lógica de la ética aplicada en general a la sanidad. Y quiero detenerme a explicar que hay dos enfoques de la ética que son diferentes y complementarios. En primer lugar, tenemos la ética como impulso, como motor interior que nos mueve, nos empuja a actuar bien. En segundo lugar, la ética académica, que es la que nos ayuda a buscar y a explicar la mejor decisión ante un dilema o ante un problema ético. Al primer enfoque lo llamamos ética de la primera persona, quien vive como protagonista una decisión. Y al segundo enfoque se le conoce como ética de la tercera persona porque es un análisis que se hace desde fuera como espectadores, casi como un tribunal. En el fondo es lo que hace un comité de ética, hace ética de la tercera persona. O sea, analiza un caso y dice, nos parece que el mejor curso de acción es este. Bueno, y estando aquí en Bilbao, tan cerca de la catedral del fútbol, podemos utilizar precisamente el fútbol como comparación para explicar esta idea mejor, ¿no? A mí esto es lo que yo utilizo, ya me perdonarán, pero yo es lo que así capto la atención de mis alumnos, ¿no? Les digo, para entender esto lo mejor es el fútbol, o sea, la ética de la primera persona es la del futbolista que lo da todo en el campo. O sea, lo que ayer vimos en el partido que vimos ayer, eso es darlo todo en el campo, ¿no? Eso es dejarse la piel. Eso es el compromiso personal. Mientras que la ética de la tercera persona es el trabajo del entrenador, que diseña la estrategia, que corrige, que evalúa, pero desde la banda. Pero los que realmente pelean en el césped son los jugadores. Por muy bueno que sea el entrenador y la estrategia, sin el compromiso de los jugadores no se gana un partido. Bueno, vayan pensando en el paralelismo con el ejercicio de las profesiones sanitarias, ¿eh? Ahí ya podemos tener unos grandes comités, ya podemos tener una gran dirección, pero al final o hay profesionales que llegan puntuales al trabajo y se dejan la piel, o aquello no funciona. Les tengo que contar, ya me perdonarán, una anécdota de mi padre. Mi padre era futbolista, mi padre vino a jugar al San Mamés bastantes veces. Y una vez le oí contar una historia, que era la siguiente, que mi padre jugaba en el Sporting, y entonces ganaron un partido y la prensa, bueno, fue tremendo. Qué gran estrategia del entrenador, un planteamiento táctico impresionante, Y los jugadores cuando miraban
leían la prensa, se miraban y se reían. Dice, ¿por qué? Nos reíamos, dice, porque hicimos lo contrario de lo que nos había dicho el entrenador. Y decían que los halagos se los llevó el entrenador, pero esas cosas pasan. Bueno, pues algo de esto ocurre también en el ámbito, para eso es útil comparar la ética de la primera y la tercera persona. Y me van a dejar que les utilice otro ejemplo, que yo lo utilizo en clase también, y que es muy eficaz, ¿eh? Es poco ortodoxo y nada académico, pero muy eficaz. Los huevos fritos con jamón. Decimos que el cerdo se compromete mientras que la gallina colabora. La gallina hace su aportación, eso es la ética de la tercera persona, mientras que el cuto lo da todo. Se implica y se compromete de verdad. Eso es la ética de la primera persona. Bueno, entender bien esto es interesante, porque la ética del compromiso personal es lo que nos mueve, lo que nos impulsa a hacer las cosas bien, a ayudar a los demás. Bueno, por ejemplo, pues, ¿qué es lo que hay en el nacimiento de la Fundación Pia Aguirreche? Ética de la primera persona. O sea, compromiso de un grupo de personas que han decidido tirar para adelante un proyecto para desarrollar los cuidados paliativos. Luego vendrán los sabios, los teóricos, los asesores y tal, que desde la banda, los entrenadores, pero lo que funciona realmente, si no hay ética del compromiso, esto no funciona. ¿Y por qué estoy insistiendo tanto en todo esto? Que ustedes pueden decir, pero joder, no nos iban a venir a hablar aquí de los principios de la bioética y nos está pegando aquí una chapa sobre una especie de sermón. Bueno, es que esto no está en los libros. Y yo les puedo decir que llevo 25 años enseñando ética y he llegado a la conclusión de que o esto se enseña o las cosas no funcionan. La ética entendida como compromiso es lo que mantiene la sociedad. O sea, no solo la sanidad, sino la sociedad. Es lo que hace ganar los partidos. Esa es la fuerza que sostiene al cuidador cuando recibe una mala cara. Eso es lo que hace que el cuidador aguante un comentario injusto. Esa es la motivación de los profesionales para concentrarnos, para estudiar una noche cuando estás cansado, pero tienes un dolor resistente al tratamiento y dices, bueno, ¿qué más podemos darle a este paciente? Eso es ética de la primera persona. Eso es lo que hace que un equipo funcione por encima de las discrepancias, de los malos entendidos, de los malos rollos de los equipos y dices, venga, que hay que aguantar, que no puede saltar por los aires el equipo. Eso es ética de la primera persona. Eso es lo que nos hace apretar los dientes cuando no podemos más. Sin duda, podríamos, con la participación de todos ustedes, ahora hacer aquí una lista larga de ejemplos de ética de la primera persona. Pero bueno, no tenemos tiempo y por eso voy a pasar a otra idea. Porque quiero añadir un matiz a esto de la ética de la primera persona, y es que esto es como una moneda de dos caras, que tiene, por un lado, la actitud y, por otro lado, la aptitud. Esto es importante, actitud con C, aptitud con P. La actitud son las buenas intenciones, pero las buenas intenciones no bastan. Además, se necesita aptitud. Prestar ayuda de manera efectiva exige aptitud y formación. La actitud es un buen comienzo, pero no basta ser majo, como decimos en Aragón. Es que es muy majo, sí. Muy importante ser majo, pero luego hay que saber, ¿eh? Tienes que haber estudiado, ¿eh? Y tienes que estar capacitado. Por eso a mí me gusta utilizar un concepto que es la ética operativa. Se necesita compromiso, pero también capacidad para ayudar, que es el sinónimo de capacitación, el know-how. Y esto tiene una especial relevancia, por ejemplo, una aplicación práctica en la selección de voluntarios. En los profesionales va de suyo, que si los profesionales no tienen capacitación añadida a la buena voluntad, mal asunto. O sea, que afectividad, pero con efectividad. Aquí nos viene muy bien recordar la definición de compasión. ¿Qué es la auténtica compasión? Hay dos definiciones que conviene diferenciar. Por un lado, la compasión según el diccionario de la Real Academia, que es el concepto cultural o coloquial, que es una cualidad que necesitamos, que consideramos necesaria, tal,
pero que en el fondo es sentimiento de pena, de ternura, de identificación con los males de alguien, pero eso no es suficiente. A nosotros nos interesa más, y esto es importante cuando nos movemos en el ámbito de los cuidados paliativos, saber que nos interesa el concepto profesional de compasión, que es más que un sentimiento. Son tres cosas. Es actitud de comprensión ante el sufrimiento de la persona, la empatía, ¿de acuerdo?, la sensibilidad, etc. Pero luego también voluntad de ayudar y promover el bienestar. Y tercero, fundamental, buscando soluciones para el sufrimiento. Es decir, la compasión no nos puede enterrar, es decir, la compasión no nos puede invadir y paralizar. La compasión tiene que servir para ayudar. En este capítulo de la capacitación quiero situar una serie de cualidades personales en las que se puede aprender y se puede mejorar. Empatía, prudencia, capacidad para la escucha, contención emocional. Por ejemplo, una persona con mal carácter o con reacciones desproporcionadas difícilmente va a ser un buen cuidador. Por muy buenas intenciones que tenga. Y pensemos de nuevo en la selección del voluntariado, que es uno de los temas importantes en cuidados paliativos. Otro buen ejemplo para la capacitación lo tenemos en el modo de informar o de dar malas noticias. No podemos engañar a los pacientes, es incluso ilegal, pero tampoco podemos arrojar la verdad a la cara. Se debe y se puede aprender a comunicar, a tener empatía. Se ha dicho que la paciencia es la principal cualidad de los espías, pero también es imprescindible para los cuidadores. Necesitamos aprender a mediar, necesitamos aprender a afrontar los malos entendidos entre familiares, entre cuidadores. Y en esta área de las cuestiones éticas operativas situamos también los cuidados al equipo. Esto es importante. Y esto es algo que yo me atrevo a denominar ética operativa. Los cuidados al equipo. Aprendiendo y enseñando a descansar. Esto es todo un capítulo que yo brindo aquí al profesor Batiz para una futura masterclass. Los cuidados en el equipo de cuidados paliativos. Bueno, hasta aquí hemos hablado de ética personal como motor, como impulso. Hay que tener corazón, pero además hay que saber hacer las cosas, hay que aprender a ser útiles. Entonces ahora les propongo un cambio de tercio. Vamos a hablar de la toma de decisiones, que está muy vinculada a la ética académica. Es la ética especulativa, o mejor dicho, deliberativa, que busca claridad intelectual cuando ante la toma de decisiones se nos presentan problemas y dudas morales. La ética como disciplina, en este sentido, pues nos ayuda a deliberar con rigor, a priorizar. Es lo que ocurre cuando decimos de manera coloquial, no lo veo claro. Nos damos cuenta de que necesitamos ordenar la cabeza, porque vemos que hay un conflicto de valores o un choque de principios, y es cuando decimos en terminología bioética que chocan, por ejemplo, pues la autonomía del paciente frente a la beneficencia, a lo que el profesional considera beneficioso para ese paciente, ¿no? Esto lo necesitamos los profesionales, este tipo de ética académica que nos ayuda a aclararnos, etc. Pero también los propios pacientes necesitan esta deliberación, las familias necesitan esta deliberación, los cuidadores. Y es que si tuviéramos los cristales empañados y sentimos la necesidad de quitar el vaho, porque es peligroso conducir el coche con los cristales empañados. Esto vale para los cuidados paliativos, pero vale para todo en la vida, ¿no? Entonces estamos ante la toma de decisiones ante cuestiones morales difíciles, y estos son los problemas éticos ante los que nos tenemos que parar a pensar antes de decidir. Y aquí es donde sí que entran los principios clásicos de la bioética. Muchos de ustedes ya los conocen, pero en una sesión sobre ética de los cuidados paliativos es imprescindible recordar que hay como un resumen final de principios éticos que se acaba concentrando en estos 4 principios. El principio de beneficencia, que es lo que valoramos que es mejor para el paciente. El principio de autonomía, que es el respeto de la libertad del paciente, que nos exige tener muy en cuenta lo que el paciente desea o prefiere. El principio de no maleficencia, que es descartar aquello que consideramos y que tenemos claro que es un daño. Y el principio de justicia o equidad, que nos lleva a valorar lo que puede afectar a otras personas. Bueno, luego la toma de decisiones difíciles lo que hace es buscar la manera de resolver los conflictos entre estos principios.
Los profesionales tomamos decisiones todos los días. En la consulta, pues al igual que en la vida, desde que nos levantamos por la mañana, vamos tomando decisiones éticas, y vamos razonando y reflexionando con nuestras convicciones, con nuestra formación, con nuestra experiencia, y ahí hablamos de deliberación. Hablamos de deliberación cuando analizamos diferentes perspectivas, diferentes circunstancias. Eso lo hacemos de manera intuitiva, y descartamos opciones, nos quedamos con las mejores y decidimos. Pero de vez en cuando no vemos claras las cosas, es decir, que a pesar de los profesionales todos los días tomamos decisiones éticas, pero de vez en cuando nos atascamos, decimos, esto no lo veo claro. Y entonces podemos subir al segundo escalón. Por eso es útil tener este esquema en la cabeza, que yo recomiendo, es muy sencillo y además es fácil de recordar. En el primer escalón está la reflexión personal, donde podemos utilizar los principios de la ética, la experiencia, tal. ¿Que no vemos las cosas claras? Subamos al segundo escalón. El segundo escalón es la consulta del problema con otro colega o con el equipo, teniendo en cuenta que las familias forman parte del equipo asistencial. Y si aún hay en el equipo, que eso ya es más raro, pero de vez en cuando ocurre, que en el equipo se discute un caso y no se aclara, no acabamos de verla clara, entonces tenemos la posibilidad de subir al tercer escalón, que es la consulta formal a un comité de ética asistencial. A ver, este esquema puede parecer de perogrullo. Está aquí explicando el mecanismo del chupete. Esto es muy sencillo. Sí, es sencillo, pero en la práctica no se hace. Les puedo decir que con relativa frecuencia a los comités de ética nos llegan consultas que no se han reflexionado, porque se han saltado los escalones. Porque cosas que se podrían haber resuelto con reflexión personal se lanzan directamente al comité de ética. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en los comités de ética? Pues muchas veces lo que hacemos es que se destaca a una persona del comité de ética que se sienta a hablar con ese profesional y que con un estilo pues, socrático empiezas a hacerle preguntas. Y simplemente induces que reflexione. Y a veces simplemente hablando, el propio profesional va diciendo, claro, no, ya, ahora lo veo. Simplemente dialogando un poco. Por eso estamos desarrollando la figura del consultor de ética, porque esto funciona. El hecho de que en un momento dado los comités tengan varias personas que estén especialmente entrenados en recibir estas consultas, pero sin necesidad de convocar un pleno. Es que convocar un pleno de un comité de ética es convocar a 12, 15 personas. Eso es muchos recursos. O sea, eso es meter mucho dinero. Y a veces no está justificado. Por eso, bueno, dejo aquí también, porque esto de cara al futuro, si hacéis programas de futuras masterclass, esa es otra idea interesante también. O sea, hablar, que alguien hable de las funciones de un consultor de ética. Pasamos ahora a algo que a mí me ha dado muchas satisfacciones a la hora de explicar o de aclarar dudas, que es entender que hay 4 tipos de medicina, que la medicina puede ser curativa, preventiva, paliativa o satisfactiva. Esto es una clasificación muy simple, muy fácil de recordar, muy fácil poner ejemplos. Medicina curativa, pues un antibiótico que cura una infección. Medicina preventiva, pues una vacuna que previene la poliomielitis. Medicina paliativa, morfina para tratar el dolor en un paciente incurable. Y medicina satisfactiva, que vamos al cirujano plástico porque quiero que me ponga unas orejas como un elfo. Bueno, pues ya está. Esos son los 4 tipos de medicina. ¿Cuál es la gracia de esta clasificación tan simple? Las prioridades. Entender que cada tipo de medicina tiene una diferente prioridad. Decimos que la medicina curativa tiene como prioridad la supervivencia del paciente, es decir, que no se nos muera, y ahora veremos cómo para conseguir ese objetivo somos capaces de hacer lo que sea, y lo metemos en la UCI y le metemos un tubo. Si más orificios tuviera, más tubos le meteríamos. O sea, y no pasa nada. O sea, eso está justificado. En medicina preventiva, el objetivo es la anticipación. En medicina paliativa, y esta es la madre del cordero, el objetivo es la calidad de vida. Y medicina satisfactiva es otra historia, que son los deseos del paciente. Esto se puede explicar. Yo me voy a detener un poquito en esta explicación, que puede parecer muy elemental, pero a lo mejor les puede resultar útil un día.
para explicárselo a alguien. Yo esto lo explico con un ejemplo muy sencillo para el que no hace falta saber medicina, que es la anemia. La anemia se mide con la hemoglobina. En los varones tener menos de 14 gramos permite ya empezar a hablar de anemia, en las mujeres menos de 12 gramos. Veamos 4 casos. Primer caso, mujer de 30 años embarazada con una hemoglobina de 12 gramos. ¿Tiene anemia? No, hemos dicho que hasta 12 gramos no, la mujer. O sea, una mujer embarazada que no tiene anemia. Varón de 40 años previamente sano que ingresa de urgencia por una hemorragia digestiva alta y con una hemoglobina de 8 gramos. Una anemia importante, aguda y en poco tiempo que puede hacer temer por su vida. Paciente de 60 años en fase terminal con un cáncer gástrico en el domicilio que entra en fase preagónica. Le quedan pocos días de vida. Hemoglobina 8 gramos, la misma que la anterior. Y un ciclista sano de 30 años con una hemoglobina de 15 gramos que va porque quiere hacer la quebrantahuesos y le va a un médico de deporte y le dice que le meta una inyección de EPO para mejorar el rendimiento, para quedar muy bien en la quebrantahuesos. Quiero centrarme ahora por un momento en el tercer paciente. Paciente en fase preagónica, 8 gramos. En el segundo paciente, probablemente no hace falta saber mucha medicina. Le pondríamos una transfusión o un concentrado de hematía seguro. O sea, va a la UCI y se le transfunde seguro para salvarle la vida. La pregunta es, ¿el tercer paciente tiene la misma anemia? ¿Se le pone o no se le pone una transfusión? Yo le diría, pues depende. Probablemente no. Casi seguro que no. Pero no nos vamos a guiar por la hemoglobina, no nos vamos a guiar por esa catalogación de que está en fase preagónica, no. Lo que nos interesa es algo que a mí me parece que se explica muy bien con este cuadro, que también es fácil de recordar, que es cuando la fase de la enfermedad es curativa, la prioridad hemos dicho que es la supervivencia, y la tolerancia y la agresividad médica es alta, o sea, estamos justificados para hacerle cualquier barrabasada al paciente. Sin embargo, cuando estamos en fase de enfermedad paliativa, decimos que la prioridad es la calidad de vida, y entonces la tolerancia y la agresividad médica es baja, y estará en función de la calidad de vida. Si a ese paciente que está en fase preagónica de 60 años, hacerle la transfusión le puede mejorar la calidad de vida, se la pondremos. Si no le va a mejorar la calidad de vida, no se la pondremos. Probablemente no. O sea, tal como yo lo he presentado, no. Pero bueno, todos conocen casos de, por ejemplo, de enfermedades hematológicas a los que se les va poniendo concentrados de hematíes, mejoran, 3 semanas, otro concentrado de hematíes, hasta que llega un momento que dices, bueno, basta. ¿Por qué? Porque ponerle otro concentrado de hematíes, en el fondo, le va a empeorar la calidad de vida. Le vamos a tener que llevar al hospital. Lo que hay que hacer es procurarle una muerte tranquila en casa. Bien, llegamos al concepto de adecuación del esfuerzo terapéutico, que, como les he dicho antes, es la regla de oro en ética de los cuidados paliativos. Este es el concepto fundamental. Consiste en retirar, ajustar o no instaurar un tratamiento cuando el pronóstico limitado así lo aconseje. Y es la adaptación de los tratamientos a la situación clínica del paciente, donde el consentimiento va a ser decisivo. Aclaremos que hablamos de adecuación en estos últimos años sustituyendo la limitación. El término clásico era limitación del esfuerzo terapéutico, pero cada vez vemos más claro que hablar de limitación tiene una connotación negativa que no procede. Es decir, que es que adecuar el esfuerzo terapéutico no tiene por qué ser una cosa negativa. Es hacer las cosas, es prudencia clínica. Y es la buena praxis, la resultante del conocimiento del caso y de las preferencias del paciente. Pensemos todo lo que sean decisiones relacionadas con la intubación, la alimentación parenteral, el ingreso en la UCI. La adecuación del esfuerzo terapéutico es la decisión prudente entre dos extremos. Por un lado, la obstinación y
y por otro lado el abandono. La definición de obstinación terapéutica me la voy a ahorrar porque ustedes, interpretando la gráfica anterior, lo tienen clarísimo. O sea, actuar con criterios de medicina curativa donde lo que procede es la medicina paliativa, eso es obstinación. Así de sencillo. Sería como pretender equivocarse de terreno. Es decir, es como pretender subir a los Alpes en bañador o irse a tomar el sol vestido de alta montaña. Ese es el problema de la obstinación terapéutica. Más me interesa ahora detenerme en el abandono, que es el otro extremo que está frente a la adecuación del esfuerzo terapéutico. El abandono puede parecer que chirría en una sociedad como la nuestra, con un sistema sanitario aparentemente tan bueno, que con una cobertura universal, dicen que es de los mejores del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, eso daría para otra masterclass. Pero, ¿qué ocurre en la práctica? Pues que hay pacientes con abundantes cuidadores, con muchas visitas, incluso en una medicina de alto standing, que se puede decir que están abandonados. ¿Por qué? Pues yo creo que hay 3 razones fundamentales, o que yo tengo en mi clasificación. El primero es minusvalorar los síntomas del paciente. Cuando al paciente se le dice demasiadas veces no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, cuidado, porque no hemos aprendido a dialogar con ese paciente. Un paciente que tiene dolor, que está desesperado, que vea que sus cuidadores no hacen más que decirle no te preocupes, mal asunto. O sea, se va a desesperar. O cuando le decimos no seas exagerado, no seas melodramático, no te puede doler. Esto es un diálogo de besugos que de vez en cuando se escucha. A veces lo dicen los médicos, dice, a ver, con este tratamiento que te he puesto, no te puede doler. Oiga, doctor, es que me duele. Pues no te puede doler. ¿Joder? Pero eso es un diálogo de besugos auténtico. O sea, ¿no? Eso es abandono. O sea, eso es eso es empatía por los suelos, ¿no? Otro síntoma de abandono ilustrado, que yo llamaría abandono ilustrado, es el fracaso en la comunicación, la conspiración del silencio, es decir, levantar esos muros de silencio en el que no queremos hablar del tema, en el fondo pues porque los que estamos asustados de hablar del tema somos nosotros, ¿no? Y para eso se necesita una especial capacitación. A veces hay que respetar también el derecho a no ser informado. Bueno, esto requiere una especial habilidad. Y por último, y esto es muy importante, en mi opinión, una forma de abandono ilustrado es no utilizar la sedación paliativa cuando está indicada. Pasemos a la sedación paliativa. Solo unas pinceladas, porque aquí se ha dado una conferencia magnífica sobre este tema. Hay que recordar que es la disminución deliberada de la conciencia del paciente una vez obtenido su oportuno consentimiento, mediante la administración de los fármacos indicados y a las dosis proporcionadas, con el objeto de evitar un sufrimiento insostenible causado por uno o más síntomas refractarios. Luego diremos una palabra sobre los síntomas refractarios. Es una terapia que está justificada en la ética médica. Nunca ha habido problemas con la utilización de la sedación. Lo que ha habido es ignorancia en la formación ética, pero problemas conceptuales nunca los ha habido. Siempre se ha justificado en base al principio de la moral del doble efecto, porque es verdad que se interviene en la conciencia con posibilidad teórica de acortar la vida. Porque luego en la práctica los que hacen sedación todos los días dicen que es raro que se acorte la vida con la sedación. Pero supuestamente puede haber una depresión respiratoria, tal. Bueno, aún así eso se asume, se puede asumir. ¿Por qué? Porque la intención es aliviar el sufrimiento. Y sabiendo que no hay una alternativa razonable y, por supuesto, sin coacción de la voluntad. Es decir, que yo una pregunta que siempre pongo en el examen a los estudiantes es en la que una de las respuestas es que es la mala, es decir, indicaciones de la sedación paliativa, que la familia lo solicite. Yo les digo a los alumnos, en todo caso, a lo mejor aquí no hay que sedar es a la familia, ¿no? Pero el que necesita la sedación es el paciente. La sedación puede ser superficial o profunda, continua o intermitente, urgente o gradual. En principio,
por definición, la sedación es reversible, salvo que sea sedación en la agonía. Pero no conviene, por lo menos, y con el equipo con los que hemos trabajado, con Jacinto, etcétera, hemos siempre sido enemigos de utilizar el término de sedación terminal, porque es un término confuso. Puede ser sedación en la agonía. Y ahí sí que es verdad que se puede decir que es irreversible, pero hay muchas aplicaciones de la sedación, la mayor parte que son reversibles. Porque los criterios éticos de la sedación son, uno muy importante, la proporcionalidad. Es decir, se debe consensuar con el paciente qué nivel de profundidad necesita esa sedación. Hay pacientes a quienes se les puede aliviar el sufrimiento con una sedación superficial, como si estuvieran haciendo la siesta. Pero los estimulas un poco y puedes hablar con ellos. Entonces ese paciente que a lo mejor está esperando que llegue una hija de no sé dónde a despedirse, y llega y se despide porque no está en coma, es decir, sigue teniendo esa mínima conciencia, ¿no? El concepto de refractariedad de los síntomas, que es un criterio fundamental para la sedación, este es un tema polémico, ¿eh? Yo les puedo decir que el concepto de refractariedad, en mi opinión, es un criterio relativo. Y con esto hemos discutido a veces, porque es un criterio relativo. Es decir, un dolor puede no ser refractario en la ciudad de Bilbao con una unidad de cuidados paliativos al lado, y puede ser refractario en un pueblo de la montaña, porque no tienes al experto que te puede aliviar. O sea que la refractariedad es relativa y hay un factor coyuntural y circunstancial. Pues si tú no tienes a alguien que está en condiciones de hacer una rotación de opioides y de manejar eso con suficiente soltura, como tal, pues a lo mejor no te queda más remedio que sedarlo. Porque desde luego lo que no puedes es tener al paciente con un sufrimiento insoportable. Concepto importantísimo. Al ser la sedación un tratamiento, cuando está correctamente indicada, no cabe la objeción de conciencia. Esto sé que a veces en algunos lugares ha generado una cierta polémica y tal, pero lo digo, si quieren luego en el coloquio lo podemos hablar, no cabe la objeción de conciencia. O sea, no cabe que un médico diga, yo no pongo esta sedación porque objeto en conciencia. Bueno, pues entonces es que ¿alguien puede objetar a poner un tratamiento con antibiótico? Si está indicada la sedación, no cabe la objeción de conciencia. Y lo que esconde, cuando a veces se habla de objeción de conciencia de la sedación, lo que esconde es una falta de formación en ética, una falta de formación básica. Bueno, luego el consentimiento puede ser explícito, implícito o por representante. Desde luego, lo que no hace falta es firmar un documento para poner sedación. Con dejar constancia en la historia clínica de las dosis y los objetivos clínicos es suficiente. Este esquema es muy sencillo para aclarar 3 puntos para entender la diferencia entre sedación y eutanasia. La intención de la sedación, aliviar el síntoma. En la eutanasia, la intención es la muerte del paciente. Sí que es buscar que deje de sufrir, pero la intención a corto plazo es la muerte del paciente. El proceso de la sedación implica utilizar dosis suficientes, individualizadas y monitorizadas. En la eutanasia, en el proceso de aplicación de la eutanasia, lo que hay son dosis letales y estandarizadas y no necesitan mayor monitorización porque el fallecimiento viene al cabo de unos minutos. Y el resultado de la sedación es el alivio del síntoma y el alivio del sufrimiento, y el resultado de la eutanasia es la muerte. Estas son las diferencias. Y ahora paso a los 2 últimos capítulos que he anunciado como temas que a mí me parece que deben ser de innovación pedagógica. A ver, yo soy consciente que en el País Vasco este tema está bastante desarrollado, pero en otros lugares no, que es la planificación anticipada de decisiones o planificación anticipada de cuidados. Esto es la expresión del proceso de toma de decisiones anticipada de un paciente capaz, informado, que, ayudado por el equipo asistencial, decide qué atención quiere recibir en posibles escenarios futuros
en los que el paciente puede perder la capacidad de toma de decisiones. Esto es el resultado de una deliberación con el equipo que le atiende y es la versión moderna y complementaria de las instrucciones previas o de las voluntades anticipadas, con una mejor adaptación al escenario clínico. Para acabar de aclarar esto que acabo de decir, interesa conocer una breve historia de las instrucciones previas y de las voluntades anticipadas. Nacen en la década de los 70 en Estados Unidos como expresión de la autonomía y, en el fondo, como un equivalente al documento de consentimiento informado, es decir, el paciente hace sus voluntades anticipadas en un documento que luego se consulta en el momento que ese paciente no puede tomar las decisiones de manera personal porque ha perdido la capacidad. En Estados Unidos, las voluntades anticipadas las han hecho el 25% de la población. Y en España, he consultado hace pocos meses, han hecho las voluntades anticipadas 400.000 personas, el 8 por 1.000. Esto, para quien es defensor a ultranza, como debemos ser, de la libertad y de la autonomía de nuestros pacientes, es muy pobre. Aquí algo falla, es decir, que en nuestra cultura no acaba de calar. Por supuesto que es bueno que sigamos predicando y promoviendo la realización de las voluntades anticipadas, documentos de voluntades anticipadas. Pero había que hacer algo más. Y esto lo hicieron en Estados Unidos ya. En Estados Unidos, que las voluntades anticipadas nacen en los años 70, en los años 90, justamente en el Hastings Center, en ese centro de bioética que antes he mencionado, empiezan a trabajar en el concepto de planificación anticipada de cuidados, que es la versión clínica de las voluntades anticipadas, donde, de alguna manera, el paciente dialoga con el equipo que le atiende y deja claro quiénes son sus representantes, deja claro, por ejemplo, órdenes de no reanimación, lugar de fallecimiento, el rechazo a tratamientos desproporcionados, la sedación paliativa, el deseo de la asistencia religiosa, y todo eso queda recogido en la historia clínica. De tal manera que cualquiera puede, en la historia clínica hay un espacio específico donde uno va allí y dice, a ver, este paciente, vienen los hijos... no sé si esto es muy poco educado, pero en Aragón se dice mucho que cuando se pone el ejemplo del hijo de que viene de Bilbao. O sea, cuando tenemos un paciente que se está muriendo o que tiene una situación difícil y entonces los hijos no se ponen de acuerdo, por ejemplo, no se ponen de acuerdo en si hay que hacer más pruebas o no hay que hacer más pruebas, si hay que ingresar o no hay que ingresar. Entonces llega, y se suele decir así, ya me perdonarán, se suele decir, viene el hijo de Bilbao. Y entonces dice, en Bilbao ya le hubieran hecho un TAC. Bueno, estos debates, estas discusiones, si se ha trabajado bien el tema de la planificación anticipada de cuidados, están resueltas, porque el médico, el equipo asistencial dice, es que tenga en cuenta que su madre dijo que llegados a este punto que no quería más pruebas, o sea, que prefería que no se le hicieran más pruebas pues porque no van a aportar nada sustancial. Entonces, bueno, ahí se acaban las discusiones. Por ejemplo, aquí este es un tema muy interesante, por ejemplo, yo como médico de familia, que he dedicado muchos años a esto, por ejemplo, a veces el tema de la asistencia religiosa, la decisión de si se llama o no se llama al cura, ahí unas discusiones, que tal... Si lo pone en la historia, es que el paciente dijo que tal, es que no, o sea, yo tengo que hacer caso a la voluntad del paciente, ¿no? Bien, el otro concepto que estoy defendiendo que debe ser incorporado a la formación de los profesionales y que es un concepto más reciente todavía, que tiene una vida de unos 10, 15 años en la vida académica, es el concepto de adelantar la muerte. Es un fenómeno sindrómico, es decir, en medicina decimos que el síndrome es un conjunto de síntomas que pueden tener diferentes causas. Entonces, yo creo que el deseo de adelantar la muerte es un fenómeno, es un síndrome, que se da en el contexto de enfermedades que pueden amenazar la vida, para las cuales el paciente no ve otra salida que terminar con la vida. O sea, su sufrimiento le lleva a esa conclusión. Y puede tener múltiple etiología ese síndrome. Puede surgir como respuesta a síntomas físicos. Hay pacientes que tienen tal dolor, tal nivel de dolor, que dicen, es que yo me quiero morir, o sea, esto yo no lo aguanto. O a veces
sufrimientos psíquicos o a veces sufrimientos sociofamiliares, pacientes que se sienten una carga de tal manera o que se sienten incomprendidos, y cuando exploras te das cuenta de que la causa de su deseo de adelantar la muerte es esa, o a veces causas existenciales, que son especialmente complejas. En cualquier caso, el tema es que esto debe ser explorado y debe ser identificado, porque si no, no hay manera de tratarlo. Sabiendo que no es un síndrome estático, necesitamos capacitación. Bueno, yo estoy ahora mismo, he incorporado este tema a mis alumnos, yo les doy un seminario donde intento explicarles cómo se debe explorar este tema, ¿no? Porque se requieren habilidades diagnósticas, comunicativas, emocionales, porque, y aquí viene la clave, o sea, yo creo que cada vez, ahora, a ver, damos una clase sobre la eutanasia, ¿por qué? Pues porque es una ley reciente y la gente lo tiene que conocer, etc. Pero cuando el tema ya se ha conocido, la clase tiene que ser sobre deseo de adelantar la muerte. ¿Por qué? Porque el deseo de adelantar la muerte no es sinónimo de petición de eutanasia. El deseo de adelantar la muerte, según nos dicen en las unidades de cuidados paliativos experimentadas, se mantiene la petición de eutanasia en un 2%. O sea, son muy pocos los casos que en las unidades de cuidados paliativos acaban solicitando la eutanasia, cuando se atiende bien el sufrimiento que lleva al deseo de adelantar la muerte. O sea que este deber de ayudar ante el sufrimiento, además, no es exclusivo de ninguna especialidad. Por eso yo soy un defensor de que esto se enseñe en la Facultad de Medicina, porque lo tienen que aprender todos los futuros médicos de cualquier especialidad. O sea, esto no puede ser que esto es para los médicos de familia, para los paliativistas o para los intensivistas, no. Cualquier especialidad va a tener en un momento dado un paciente que le va a plantear una situación de este tipo. Aquí es interesante, y lo apunto muy brevemente porque ya se me ha ido todo el tiempo, que la objeción de conciencia a la eutanasia no puede ser una vía de escape a la atención del deseo de adelantar la muerte. Es decir, cuando un paciente expresa su deseo de adelantar la muerte, no puede servir de excusa para que alguien que sea objetor a la eutanasia diga: así que si usted esto, pues mire, oiga, yo doy un paso a un lado. Esto deontológicamente no es aceptable, porque significaría un abandono del paciente. Y, como digo, pues esto se debe incorporar al currículum de formación de los profesionales, todo para incorporarlo a la entrevista clínica con elementos muy trabajados. En estos momentos hay muchas publicaciones ya sobre este tema. Y, por último, quiero hablarles, creo que es obligado, ¿no? O sea, tengo que hablarles de la nueva ley de eutanasia, que, como saben, lleva 2 años que se promulga hace 2 años. Es una ley que tiene un récord, que es la ley más rápida que ha habido en la historia del Parlamento español. En 3 meses se legisló, en pleno confinamiento, con todo el mundo aislado, el Parlamento aprobó la ley. Ni una comparecencia de expertos, ni un informe de asesoramiento, ni Consejo de Estado, ni Comité de Bioética de España, ningún informe económico, que es lo normal. Bueno, en ese contexto nos llega esta ley que genera un nuevo derecho legal, que es el derecho a solicitar que se dé la prestación de terminar con la vida. Importante, creo que esto hay que aclararlo. No es una ley de despenalización de la eutanasia. Es una ley que introduce en la cartera de servicios del sistema sanitario la eutanasia como prestación, como una más de las prestaciones. Así está planteada en la ley. Interesante, por lo menos desde el punto de vista de la filosofía del derecho, ha sido objeto de discusión el hecho de que en el prólogo se fundamenta el derecho a morir en la dignidad humana. Y entonces algunos, en el ámbito de la filosofía del derecho, se han preguntado, ¿y si realmente la dignidad humana es lo que fundamenta el derecho a morir, por qué se limita este derecho solo a determinados enfermos? Esto empalma con los roces que esta ley está teniendo con las estrategias de prevención del suicidio, ¿no? Es una ley muy garantista, que establece muchas prevenciones para evitar la coacción externa. O
Hay muchos pasos, es decir, los promotores algún sector de los promotores de la ley se han quejado de que es demasiado garantista, porque a veces llega un momento que el paciente se aburre, y de hecho se muere antes de que le quiten la vida, porque se muere, pues porque pasa el tiempo Pero una cosa interesante es, la ley es muy garantista para la coacción externa, es decir, para que nadie se pueda ver coaccionado a solicitar la eutanasia, pero no tiene ninguna garantía sobre la coacción interna. La coacción interna que precisamente viene por el sufrimiento por causa psíquica o por sentirse una carga familiar. Ahí no hay mención a ese tema en la ley. La ley exige informar sobre cuidados paliativos, pero no garantiza el acceso a los cuidados paliativos de calidad, ni garantiza el acceso a la ley de dependencia. Ustedes saben que en muchos casos la ayuda de la dependencia llega cuando el paciente ha fallecido. Y, por último, hay un punto crítico que es objeto de debate entre comunidades autónomas, y es que hay una discrepancia sobre la interpretación del significado de la objeción de conciencia en la participación directa de la prestación de ayuda a morir. Es decir, la ley dice en el artículo 16 que los profesionales pueden hacer objeción de conciencia a la participación directa. ¿Qué significa participación directa? Pues unos interpretan que la participación directa es que solo se puede objetar al hecho de poner la inyección letal, y hay quien dice que la participación directa es en cualquier momento del proceso en el que un profesional pueda ver que en conciencia aquello es incompatible con sus convicciones. Bien, me he pasado del tiempo. ¿No? Vamos. Bueno, entonces voy a terminar, pero voy a terminar porque luego en el coloquio podemos hablar. Y terminaré haciendo referencia a una conferencia de Federico García Lorca que pronunció en Buenos Aires en 1933, una conferencia que pueden ustedes encontrar en Google fácilmente, que se titula Juego y teoría del duende. A mí esta conferencia me ha inspirado mucho. A veces pienso que los profesionales sanitarios somos un poco raros, o al menos bastante especiales, porque nos pegamos toda la vida estudiando, con gran facilidad robamos tiempo a la familia, y uno tiene que preguntarse ¿por qué nos sentimos tan cautivados con el compromiso, con aquello de la ética de la primera persona? Y hacemos a veces sacrificios pues, por mejorar la calidad asistencial, aún en escenarios muy adversos. Bueno, la pandemia ha sido un buen modelo, ¿no? García Lorca decía en esta conferencia que el duende es algo que se lleva en la sangre y es capaz de removerte. Decía, el duende hiere con herida que nunca cura y que aunque te traspasa como un dardo, nunca mata. El duende, decía, tiene la magia de inyectar rubor adolescente en las mejillas de un viejo. El duende es algo que sube por dentro y que a veces abrasa. Es diferente a la musa que inspira al poeta y es diferente al ángel que deslumbra desde fuera al artista. El duende es algo que se siente, pero pocos saben explicar. Él lo aplicaba a la música, a la danza, a la poesía. Luego se decía, por eso se decía Lola Flores, es que tiene duende. O sea, hay quien dice que Lola Flores tampoco era una gran bailarina, pero tenía algo. Y decían, es que tiene duende. Yo pienso que la medicina tiene duende, y que el duende es sinónimo de vocación. Y a mí me parece que quien tiene vocación para la medicina, y estoy hablando en general de las profesiones sanitarias, tiene duende. Y eso es lo que permite aguantar el cansancio, los sufrimientos de la carrera y las adversidades del ejercicio profesional, pero también es lo que te hace ser feliz y gozar con el trabajo bien hecho al servicio de cada paciente. Quizá haya alguien que nos está viendo a la distancia o aquí entre ustedes que pueda sonreírse por lo vaginis, ¿no? Decir, esto es un poco una sonrisa disciplente, como dicen, aquí está sermoneando y a lo mejor no entienden este comentario, ¿no? Pero estoy seguro de que otros lo van a comprender muy bien, lo que quiero expresar, que hoy más que nunca necesitamos duende y los cuidados paliativos tienen duende. Muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias, Rogelio, por tu excelente ponencia, como lo manifiestan algunos de los que están viéndonos de forma telemática. Y bueno, ahora tenéis la palabra, tanto los unos como los otros. Así que, Rogelio, dispuesto a contestar. Contestar lo que pueda, porque estos debates sobre temas tan delicados. De momento no hace ninguna pregunta. Te hago yo una pregunta entonces. ¿Alguien se anima o empiezo yo? Rogelio, ¿tú crees que se emplea bien la autonomía del paciente en este momento? A ver, la autonomía es uno de los factores históricos que explica el desarrollo de la bioética en los últimos 50 años. Hasta hace 50 años la autonomía no jugaba apenas ningún papel en la medicina. Es una novedad, es una revolución en la medicina. Toda la teoría del consentimiento informado es nueva. O sea, ha sido un fenómeno que sobre todo se ha desarrollado en Occidente, pero que tiene unos componentes culturales que conviene conocer. Los principios de la bioética que nacen en Estados Unidos, en lo que se ha denominado principialismo, son muy abstractos y teóricos. Esto en Europa lo entendemos de otra manera, y ya no digamos en el mundo mediterráneo. La autonomía, vista desde el punto de vista teórico, no deja de ser algo in vitro. O sea, como un experimento in vitro, en el que dicen, no, la autonomía, aquí está la autonomía, cuando resulta que en la realidad la autonomía es relacional. Es decir, nosotros vivimos en comunidad, nosotros vivimos en una familia, vivimos en un contexto en el que nos relacionamos con los demás, y entonces la autonomía tiene un componente que a veces se olvida cuando se explica con categorías norteamericanas. Y creo que esto es importante. O sea, no sé si vas por ahí. Yo creo que tú vas en esa dirección. O sea, yo creo que hay que desarrollar más lo que denominamos la autonomía relacional. Es decir, nuestra relación afectiva con la gente que nos rodea tiene una importancia. Es decir, cuando alguien toma decisiones, no puede tomar decisiones pensando en sí mismo, o sea, solo, o sea, porque tiene hijos, tiene padres, tiene compañeros, tiene personas que se preocupan de él, y entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso, a la hora de cultivar la autonomía, que por supuesto hay que respetarla, pero hay que respetarla teniendo en cuenta en mi opinión, esa dimensión relacional o comunitaria, como se quiera llamar. Bueno, están haciendo ya algunas preguntas y uno de ellos dice: Rogelio, quería consultarte cómo manejar el deseo de adelantar la muerte. En los geriátricos se observa este deseo en pacientes, sobre todo con hemiplegia, y cuál sería el plan de actuación en estos casos. El deseo de adelantar la muerte en personas mayores está muy marcado, en mi experiencia, no tanto por el dolor o por los síntomas físicos o psíquicos, sino por los síntomas y por el sufrimiento sociofamiliar. Sobre todo el sentirse una carga, porque a veces es que es objetivo, que es que atender a un abuelo, atender a un padre anciano, es una carga para la familia. Entonces ahí hay que hacer un alarde de terapia familiar. Es decir, tenemos que hablar con las familias y sentarnos de verdad a hablar con total claridad. Es decir, pues cuando un paciente siente que es una carga, yo comprendo que ese paciente prefiera morir. Es decir, cuando yo esto lo he vivido mucho, ¿no? Como cualquiera de los que sean aquí médicos de familia lo saben, ¿no? Que vas a una casa, ves al abuelito y que empieza a decir: para vivir así mejor es morirse, que Dios se me lleve. Empieza allí. Y tiene a la familia alrededor, ¿no? Ahí todos sentados y él allí, que se me lleve. Entonces hay dos modelos de familia. Es decir, la familia que empieza a decirle: venga, abuelo, no se ponga así, que usted sabe que le queremos. Entonces ves que le cambia la cara, ¿no? Que empieza a cambiar. El otro modelo es donde todo el mundo sigue callado, mirando al suelo y nadie dice nada. Son dos, bueno, pues entonces ahí yo comprendo que dar salida a esa situación no es sencillo para los profesionales, pero por lo menos que seamos capaces de diagnosticarlo, ¿no?
Y ahí tiene mucho que hacer, por ejemplo, los trabajadores sociales y todo lo que llamamos pues, la terapia familiar, ¿no? O sea, el hacer un buen diagnóstico de la situación. El buen diagnóstico no es solo diagnosticar un tumor gástrico, el buen diagnóstico también es diagnosticar cuál es la causa de ese sufrimiento, ¿no? La causa real. Sí, ¿quieren hacer una pregunta por ahí? Jesús Sánchez Echaniz, médico, pediatra, paliativista. Hola, bueno, Rogelio, primero gracias por la conferencia, por bajar al barro, por hacer más o menos inteligible lo que haces, es muy complicado. Y hablando de cosas complicadas, como es la toma de decisiones y el ámbito que a mí me ocupa, me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Cómo plantearías una toma de decisiones en un menor de 15 años en el que hay una divergencia en cuanto a las voluntades no anticipadas? No es legal o no está permitido hacer un documento de voluntades anticipadas en un menor de edad, pero que nos manifiesta un deseo que va en contra de los deseos de sus tutores legales. A ver, siendo sintético, porque esto podría dar para un seminario, ¿no? Esto que acabas de plantear es el título de un seminario, ¿no? Yo aquí no me atrevería a dar una receta, pero sí que creo que hay que ver que la prioridad también es el interés del menor. O sea, eso es un criterio que hay que manejar. Porque los deseos del menor, en este caso, que a 15 años está en la frontera, ¿no? De la frontera, porque a los 16 años es la mayoría de edad sanitaria. Legal, porque luego a los profesionales nos toca evaluar qué grado de capacidad tiene el paciente, porque hay chavales a lo mejor que a los 14 años tienen una madurez impresionante y hay que respetar esas decisiones si tienen esa madurez. Pero luego también hay que contar con el interés del menor, es decir, lo que objetivamente quienes estamos ahí atendiendo esa situación consideramos que es lo mejor para el paciente. Que puede ser paternalista, pero es que es lo que nos toca en un momento dado ante un menor. Es decir, lo que no podemos es permitir que quienes tienen la patria potestad vayan contra el interés del menor, por ejemplo. Ahí es donde a lo mejor hay que recurrir a la intervención judicial, ¿no? Pero básicamente estos son los dos criterios que yo manejaría ante un caso de estos. A ver, luego la experiencia, y tú tienes más experiencia que yo con este tipo de situaciones, es que lo que hay que hacer es hablar, hablar y hablar. Deliberar, deliberar y deliberar. O sea, lo que nos... he dicho lo de la paciencia de los espías, porque es que el otro día estaba leyendo una novela y dice, es que la paciencia es la virtud fundamental. Entonces me he acordado, digo, bueno, pues esto lo voy a decir aquí porque es verdad, ¿verdad? Es que la paciencia para los espías se ve que es muy importante, pero para nosotros también. O sea, hay que tener mirada larga y hay que estar dispuestos a invertir tiempo en hablar. Puede cambiar mucho el escenario de ese caso que tú acabas de comentar después de mantener 2 o 3 conversaciones de media hora con el menor de 15 años. Pero pueden cambiar muchísimo las cosas. Y lo que hay que hacer es ver si se han tenido esas conversaciones, ¿no? En fin, esto es una pregunta trampa lo que me has hecho porque es muy difícil, o sea, abordarlo. El profesor Ricardo Franco. Arratsaldeon, eskerrik asko, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia que me ha clarificado muchas cosas. Yo quería un poco redundar en lo que ha dicho el profesor Altibén, Rogelio, en el sentido de que no se habla claro en esto. Yo me encuentro a veces de guardia en el hospital y voy a atender a un paciente al pabellón, por ejemplo, de oncología, y entonces me da la sensación que los familiares no tienen la información suficiente de que a ese paciente se le está aplicando un tratamiento de carácter sedativo, de carácter paliativo, porque los médicos del equipo han decidido que la situación es absolutamente irreversible, que el sufrimiento, diríamos, es absolutamente inútil y que hay que dulcificar la situación. Y entonces se utilizan eufemismos, yo a preguntar a familiares y bueno, y ahora dicen, no, es que le han aplicado medidas de confort.
O sea, lo que los familiares reciben es que los cuidados paliativos y sobre todo la sedación en la agonía, porque estábamos en una situación agónica, son medidas de confort. Con lo cual, si nadie explica cuáles son las medidas de confort que los pacientes creen que es que porque el colchón está mullido o porque hace mucho calor y le ponen el aire acondicionado o porque le quitan el sudor de la frente, eso, bueno, son medidas de confort, pero realmente no es lo que se está celebrando ahí. Y entonces, claro, los familiares dicen, no, pues es que le han aplicado medidas de confort y cada momento ya ni nos habla, porque le han inducido. Es decir, estos eufemismos que en realidad es un pacto de silencio. Es un pacto de silencio respecto del equipo que está atendiendo con respecto a la propia familia. Y además nunca sabes si el paciente, diríamos previamente al inicio de esa sedación que le ha conducido a una situación de coma, pues le han preguntado, diríamos, cuál es su voluntad al respecto de finalizar o acabar, diríamos, con esa situación, o al menos dulcificarla con esa intencionalidad y con esa reversibilidad. Porque todos sabemos que diríamos, el coma inducido por opioides es absolutamente reversible. Entonces, ese sería una... Es decir, no hay, diríamos, una clara... Es que lo que planteas es la problemática que tenemos en estos momentos de subir el nivel de formación de los profesionales, tanto en terminología como en comunicación. Es decir, efectivamente, a ver, el término confort sí que es verdad que en cuidados paliativos se utiliza mucho. Claro, si tú le transmites ese término a un paciente que no entiende, o sea, a una familia que no entiende lo que significa el confort, nosotros lo utilizamos en cuidados paliativos, se utiliza sobre todo como sinónimo de atención a la calidad de vida. Es decir, que la prioridad es el aliviar el sufrimiento, ¿no? El desarrollo de la planificación anticipada de cuidados que he explicado, en parte podría servir para afrontar ese problema que tú planteas. Si con ese paciente ya su médico de familia, en su momento, cuando le hace la historia, cuando tiene el diagnóstico, bueno, en etapas muy precoces de su proceso, ¿no?, habla con total naturalidad, dice, oiga, y si un día usted tuviera un sufrimiento de estas características, ¿a usted qué le parecería un tratamiento que consiste en la sedación paliativa, que sería bajar el nivel de conciencia de manera proporcionada hasta que usted deje de sufrir? ¿Usted daría consentimiento para esto? O dice, no, a mí déjeme en paz, yo no quiero que me seden, yo soy un machote, lo voy a aguantar todo y lo que sea, bueno, pues cada uno que tome sus decisiones, ¿no? Pero sí que es verdad que las familias a veces pueden estar confundidas vuelvo a la misma idea que antes hemos comentado con la anterior pregunta, ¿no? Hay que hablar y hablar y hablar. A veces, cuando una familia está despistada, habría que plantearse cuánto tiempo se ha dedicado a hablar con esa familia, ¿no? ¿Cuánto tiempo se ha dedicado? Porque es asombroso que en algunos sitios se habla muy poco con los pacientes. O sea, estas cosas no se explican. A veces no se explican porque no se tienen a lo mejor suficientes recursos académicos, suficiente formación como para sentarse, y a lo mejor uno se siente cómodo, ¿no?, hablando de esos temas. Pero a mí me parece que también quiero ser positivo. Creo que en los últimos 20 años en España esto ha mejorado mucho. O sea, que ha habido una evolución positiva. Todavía tenemos mucho que mejorar. Todavía sabemos que el 50% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos de nivel medio-alto de complejidad no los están recibiendo. O sea, que hay mucho por hacer. Pero también es verdad que hemos avanzado mucho, ¿eh? Es decir, que en estos momentos yo creo que hay que ser justo también, porque a veces esto es un lamento continuo, ¿no? Decir, es que esto no funciona. Bueno, en algunos sitios sí. O sea, yo tengo experiencias personales cercanas y profesionales de personas que han estado muy bien atendidas y otros que no, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí. O sea, que justamente hoy estamos reunidos, convocados por una fundación que ha nacido hace un año con este objetivo, ¿no? Gracias. Otra última pregunta. Una vez que se inicia una sedación en una situación preagónica absolutamente irreversible, una de las cosas que más me preocupan a mí,
no es el paciente, que está absolutamente dormido, absolutamente tranquilo y además, diríamos, hasta monitorizado con una serie de parámetros y demás y con la atención de todo el personal alrededor. Me preocupan mucho los familiares. La familia no es capaz de soportar una agonía que dure más de X horas. Es terrible. Y entonces te presionan constantemente, oiga, ¿y esto cuánto va a durar? Porque me han dicho... Yo el otro día tuve una experiencia, justo el fin de semana, en Semana Santa, de una paciente que se decidió por el equipo, después de hablar con la familia, con los hijos, con la paciente, una paciente más de alto standing, de instrucción, de formación y de estatus social, y se decidió iniciar ya una sedación porque estaba con una disnea horrible, un cáncer muy metastatizado, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tema es que la agonía, de acuerdo con el protocolo que lo puso el cirujano responsable, que tuvo que intervenirle, como se decía antes, a vida o muerte, y resulta que fue a vida, porque la mejor suerte hubiese sido que se hubiese muerto durante la intervención quirúrgica, pero fue a vida. Fue la prolongación de esa agonía, que duró 48 horas. 48 horas absolutamente insufribles para esa familia. Que además, si el paciente está bien sedado, no tendría por qué contagiarse de esa manera. Sí que es verdad que la tolerancia al sufrimiento ahora mismo en la sociedad es baja y a veces lo que quieren es una muerte rápida, ¿no? Pero que una sedación en la agonía dure 24 o 48 horas entra dentro de lo previsible y hay que explicarlo, porque es así. O sea, Lo explicamos, pero a ver quién aguanta, por ejemplo, los estertores de una respiración taquipneica y absolutamente, a pesar de la morfina, a pesar del midazolam, a pesar de la buscapina, etcétera, etcétera. O sea, estar escuchando... O sea, eso mina totalmente a la familia. Entonces, bueno... hubo una enfermera de las que estaba atendiendo que lo que hizo es acelerar el goteo de la administración del cóctel. Pero en la enfermera de la tarde yo creo que además se declaró objetora de acelerar la situación. Menos mal que la paciente media hora después del cambio de turno falleció, pero si no se hubiese armado la marimorena. Porque la enfermera de la tarde se declaró oficialmente objetora de que se acelerase el ritmo de goteo de esa paciente. Bueno, yo creo que eso es un tema muy, no sé, muy técnico que yo no... Habría que ver caso a caso, ¿eh? Porque pero vamos, en principio no tendría especial problema el subir la sedación si se ve que hay un sufrimiento. Bueno, pues hay enfermeras que todavía se sienten objetoras. Llegó a decir que eso era un crimen. Llegó a decir. Muchas gracias por la clase, que ha estado fenomenal y además a mí me ha dado alegría conocerle personalmente porque hice el año pasado un experto en ética del que era usted el director, o sea que está muy bien esto de poner cara personalmente. Bueno, mi pregunta es que hace poco ha salido, ya publicado el nuevo Código de Ética Médica y Deontología, ¿no? La nueva actualización. Y bueno, yo la verdad, en mi servicio, que soy digestivo, pues lo puse en el grupo del servicio. O no sabéis si ha salido el Código de Ética Médica nueva y tal, que hay muchas cosas pues de nueva actualización que pueden estar muy bien para que los conozcáis y tal. Pero mi percepción es que aunque se está trabajando mucho en la formación de grado, en la ética en general, pues yo a veces me planteo qué se puede hacer desde el ámbito del día a día, ¿no? Para dar a conocer más a tus compañeros de trabajo o a la gente que a lo mejor inicialmente no tiene tanta inquietud por la ética médica, aunque luego todos necesitamos
pues conocerla, ¿no? ¿Qué se puede hacer para dar a conocer más los principios éticos de la medicina? No solo que te llegue un paper o un PDF al grupo de WhatsApp del servicio, pero si pudiera darnos un consejo, ¿no? De cómo podemos, la gente que tenemos un poco de inquietud o que nos gustan estos temas y que estamos metidos, pues eso, en comisión de paliativos o un poquito en cosas de ética del hospital, ¿cómo podemos en el día a día ayudar más a otros compañeros a que lo conozcan? Bueno, esto es la lluvia fina, es decir, no queda más remedio que tener mucha paciencia y aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, una cosa que a mí me parece fundamental y que yo recomiendo y que creo que es la manera de que quienes tengan motivación y ya conocimientos, que lo hagan, que en las sesiones clínicas de los servicios y los equipos de atención primaria, que cuando se dé una sesión sobre cualquier tema, no estoy diciendo que den sesiones sobre ética, que yo lo desaconsejo, porque hay un grupo de personas refractarias que van a estar de uñas y que están impermeables. No, hay que aprovechar que ese caso para utilizar ejemplos de decir, bueno, ¿y cómo se manejó la información en este caso? En este caso la información, ¿por qué qué? Y entonces aprovechar, porque hay un artículo del código que dice tal. Entonces aprovechar para colocar el artículo para que a la gente le suene, que el código dice cosas interesantes, que está muy bien escrito y que la verdad merece la pena leerlo. Lo que pasa es que no es sencillo. O sea, el código así a pelo es un peñazo. O sea, el código, bueno, yo les digo a los estudiantes, ayer les decía, ¿no? Digo, hombre, porque alguno viene y dice, oiga, ¿y nos va a exigir que no sepamos el código de memoria? Digo, que no te preocupes, que no hay que saber solo de memoria, que yo no me lo sé de memoria. Pero sí te vamos a exigir que lo sepas manejar. Y en concreto, este capítulo, por ejemplo, les estaba hablando de la ética de la prescripción y la relación con los laboratorios, con la industria farmacéutica. Digo, el artículo 20 en concreto, sí que te lo tienes que saber. Porque de esto te vamos a poner una pregunta en el examen. Yo creo que hay que ir poniendo señuelos y trabajando el tema poco a poco. No pretender... Yo desaconsejo, por ejemplo, hacer sesiones sobre ética en un servicio o en un centro de salud. Yo no daría ninguna sesión sobre ética. Yo lo que daría es que el día que se habla de tal tema, de tal caso, aquí tuvimos un problema con la familia, porque la familia no quería que se informara al paciente. O sea, entrar a esas cuestiones de comunicación, por ejemplo, donde es muy fácil explicar qué dice el código sobre estos temas, porque luego, bueno, si tú has hecho este curso que me has dicho, pues sabes que explicamos siempre la diferencia entre la ética, la deontología y el derecho. O sea, entender bien esta diferencia, eso es fundamental para entender que la deontología no es algo decorativo, que la deontología tiene un valor social. La deontología nos pone a los médicos, a los profesionales, un nivel de exigencia que va más allá de lo que nos exige la ley. Y eso es bueno para la sociedad. A la sociedad le beneficia que exista un código. Hay gente, incluso compañeros, que piensan que la deontología es un coto privado de los médicos, donde nosotros, lo de que perro no come perro, ¿no? Y que tú te lo guisas, tú te lo comes, esto es el coto de los médicos. No tiene nada que ver con eso. O sea, el concepto de deontología es un nivel de exigencia que va más allá de lo que te exige la ley. Hay cosas que te exige el código y nadie te va a llevar a un juzgado por ese tema. Y, sin embargo, eso mejora la calidad asistencial. Bueno, entonces, esto poco a poco hay que irlo explicando. O sea, a mí me parece, hay nuevas generaciones de médicos que esto lo han aprendido ya en la facultad y que a lo mejor ya les resulta más sencillo. Pero bueno, lluvia fina. Chirimiri. Sí. ¿Sí? Una pequeña aportación. Yo creo que una de las cosas que hemos coincidido todos en que hace falta mucha formación en cuidados paliativos. Antes mencionabas el máster universitario de la Universidad de Comillas y quería hacer una aportación, si hay alguien que está aquí interesado, que desde hace años en la UPV, en la Universidad del País Vasco, existe un máster universitario integral que está dirigido por la recién presidenta de la Academia de Ciencias Médicas y en la que participa también Jacinto. O sea que, bueno, el próximo curso, ¿no? Creo que a partir del próximo año, después de las vacaciones, habrá una nueva edición. Sí, Jesús, tenías telepatía. Yo creo que eso ha sido un lapsus de José.
ha dicho que es el único máster, pero se le ha olvidado decir que es el único máster oficial, porque es así. Como tú bien dices, también otra persona que está viéndonos desde fuera, para que veáis que nos miden las palabras, han dicho, oiga, y en el ICO de Barcelona también. Y la doctora Gurchane también me ha pasado un WhatsApp y lo tenía ahora para el final para decir, queremos ser muy claros y queremos ser honrados. Ha habido un lapsus, lo corregimos y existe una 5ª edición que va a empezar este año y que, como las anteriores, las dirige la profesora Gurchane Ortiz, la presidenta actual de la Academia de Ciencias Médicas. Y esto era lo que yo iba a decir después de una pregunta que iba a plantear que han hecho desde fuera. Gracias, Jesús. Sí, yo quería sumar, disculpa, ya que tengo el micro, lo robo un rato. Yo quería abundar en lo que decía Rogelio también de la lluvia fina. Evidentemente, desde todos los flancos que podamos, incidir concretamente hoy, que estamos tratando en la ética, en los cuidados paliativos, en todos estos campos, pues tenemos distintos flancos con los que luchar. Uno de ellos, que creo que es un hito y lo ha marcado, yo lo voy a decir, lo humildemente ha marcado un hito en nuestra Universidad del País Vasco, es una de las asignaturas que introdujimos últimamente en el nuevo plan de estudios de los grados con Bolonia. Y era la asignatura Ética Médica, y me dirijo un poco a ti, que iba ahí, Ética Médica, Comunicación y Relación Clínica. A mí personalmente me parece la caña. O sea, poder trabajar con los alumnos de grado aspectos de ética en los casos con los que se puedan encontrar, en un curso además, que es un curso puente, que ya están empezando a ver pacientes y van a trabajar con la clínica directamente, además de lo que redundan todos estos aspectos, como has dicho, Rogelio, que me parecía fantástico, el hecho de esa lluvia fina, poco a poco, y esa diferencia entre ética, entre deontología y entre lo que es el derecho. Cómo englobar y cómo unir todos ellos en beneficio del paciente y en beneficio de esa relación clínica que además es nuestro trabajo y es a lo que nos debemos, ¿no? Pues quería abundar en ello y abundar en la lluvia fina y, bueno, pues también aprovechando esto de vender un poco mi libro, ¿no? También y decir que tenéis a vuestra disposición también una formación académica de 3er ciclo para poder profundizar en todos los temas de cuidados paliativos. Muy Sin bien. más. Rogelio, la última pregunta. Nos plantean desde fuera, es que antes estaba esta, y ya es la última porque estamos fuera de hora y queremos ser puntuales. Para empezar, aunque hemos empezado un poco más tarde, nos damos este margen. ¿Qué autonomías están más desarrolladas en el campo de la bioética y la sedación en nuestro país? Es decir, ¿cuáles tienen más duende en cuidados paliativos, como tú has definido? Pasa que, claro, son campos diferentes. A ver, mi percepción es... Igual me equivoco y según quien me esté escuchando igual se me enfadan, pero a mi percepción es que los cuidados paliativos están los lugares donde están más desarrollados son Cataluña, País Vasco y Extremadura. Creo que la Comunidad de Madrid también tiene bastante desarrollo, pero ya en la siguiente división. Y en el ámbito de la bioética yo creo que está muy repartido, o sea, porque la formación en bioética ha estado como muy unificada a nivel estatal y entonces se ha... o sea, por ejemplo, los másters, que son los que dan el máximo nivel académico, son de ámbito nacional. Los másters va gente de todas las comunidades autónomas, con lo cual a mí me parece que la formación en bioética está bastante, es bastante homogénea, y no es mala, o sea, el nivel. Yo ayer tuve una teleconferencia con Joseph Fins, que es el catedrático de Weill Cornell de Nueva York de bioética, que es un hombre que viene mucho aquí a España, colabora mucho con nosotros y tal,
Y él decía que él estaba encantado del desarrollo, o sea, que él había vivido en los últimos 30 años el desarrollo de la medicina, de la bioética en España y que le parecía que había muy buen nivel, ¿no? Y yo creo que sí, que es que hay comités de ética en todos, por todas partes ahora mismo, y tal, que hay que mejorar muchísimo, por supuesto, y los comités de ética nos quejamos de que no se nos conoce, de que la gente todavía no sabe lo que es un comité de ética, etc. Pero yo siempre veo la media botella llena con estos temas. Sobre la sedación, yo solo lo asimilaría a los cuidados paliativos, es decir, donde hay más desarrollo de cuidados paliativos, hay mejor uso de la sedación. O sea, hay más experiencia, hay comunidades autónomas donde hay bastantes médicos de familia que tienen suficientes habilidades como para sedar en el domicilio, y en muchos sitios donde los médicos de familia no tienen muy poquita práctica en sedación en domicilio, ¿no? Sí. La última ya. ¿Se oye? Sí. Bueno, lo primero, gracias. Ha sido extraordinaria su clase. Yo bajando un poco más y también avanzando en la sociedad, me llama mucho la atención el dato que ha dado de la planificación de las voluntades anticipadas, la diferencia que hay entre el número de ellas en Estados Unidos y en España. Yo vengo de un entorno actualmente de gestionar un equipo de profesionales de la atención a la dependencia de personas mayores, y sí es un elemento que el equipo de profesionales, lógicamente, intenta, nuestra labor no es educar, pero sí es verdad que es incentivarlo. Pero ¿por qué es esa diferencia en la sociedad americana y en la española? O sea, ¿qué hay que hacer? Allí son más ágiles, aquí es más formal, los registros, para saber un poco los elementos y cómo puede evolucionar la sociedad, porque para nosotros es un elemento fundamental en el proyecto asistencial. Gracias. En Estados Unidos el movimiento empieza en los años 70. Aquí ha empezado mucho más tarde, en el sentido de la promoción, por ejemplo, con la Ley de Autonomía del año 2002, digamos que es como un poco el punto de arranque. Pero yo tengo la impresión, y seguramente si hay aquí algún responsable de los registros de voluntades anticipadas, ¿quién está? ¿Quién es responsable? No, que me van a decir que igual no defiendo demasiado las voluntades anticipadas. A mí me parece que culturalmente nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho ir a rellenar un papel para una situación posible en un futuro donde además... O sea, el documento de voluntades anticipadas es el equivalente al documento escrito del consentimiento informado. Confundir el consentimiento informado con el documento escrito me parece un error conceptual. El consentimiento informado es una filosofía. Y las voluntades anticipadas debería ser también una filosofía que no ha acabado de funcionar a base de hacer documentos registrados y que hemos ido a buscar la solución a la planificación anticipada, que es las anotaciones en la historia clínica. Es decir, que en la historia clínica, o sea, que tú con toda naturalidad al paciente le preguntas, oiga, ¿y usted, si un día usted no está en condiciones de tomar decisiones, ¿con quién hablamos de la familia? Entonces dice, yo, la hija mayor, pones, la hija mayor fulanita es el interlocutor. Y si usted en un momento determinado, y tampoco tienes por qué hacerlo en una sola entrevista, sino que eso se va gestando. Esto ahora mismo, bueno, yo estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre el desarrollo de la planificación de los cuidados en las residencias, porque me parece que es el agujero negro que tenemos en estos momentos. O sea, lo que me parece de traca, y para otra masterclass, es la situación que se está dando de medicina defensiva en las residencias de mayores. Que cuando un mayor tiene una situación un poquito complicada, un poco tal, la residencia dice, oiga, habla con la familia y dice, oiga, ¿qué hacemos? A urgencias, por supuesto, a urgencias. Claro, si tú no tienes un sistema, un servicio de asistencia sanitaria de suficiente calidad como para permitir que esa persona mayor muera en su cama, porque eso es su casa, para el anciano esa residencia es su casa, y donde todos querríamos fallecer es en nuestra cama. Pero claro, es que no le dejas fallecer en su cama. Es que en el momento que se pone malo, lo mandas a urgencias. ¿Y dónde fallece? En urgencias. Eso sí que es tortura. O sea, eso sí que es abandono. Y por eso creo que ahí tenemos una asignatura
que pasa que es abrir otro melón, pero tiene que ver con los cuidados paliativos, ¿eh? O sea, este es el futuro vamos a ver, el futuro del tercer sector, del todo sociosanitario, o afrontamos eso o se nos caen los palos del sombrajo, ¿eh? Bueno, en fin. No quiero... Bueno, antes de despedir al profesor Rogelio Altisent, anunciaros que en octubre tenemos la quinta masterclass que la va a dirigir la doctora Ana Urrutia sobre cuidar sin amarres, con lo cual los cuidados dignos en personas mayores, sobre todo en residencias. Y que también anunciaros que en breve en la página web de la Fundación Pia Aguirreche pues anunciaremos la segunda tanda de las 5 próximas masterclass, que ya tenemos también fichados a expertos profesores y temas elegidos también tan interesantes como hasta ahora, ¿eh? Y también tenemos ya pergeñado un tercer programa, con lo cual os aseguramos una continuidad de estas masterclass, ¿eh? Dímelo más. Bueno, sí, que el vídeo queda colgado y se les hará llegar a todos, ¿eh? Rogelio, muchísimas gracias y nada, recibe este aplauso. Yo encantado. Espero volver.